Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, en otro lunes de Añoranzas de Electricistas, nos encontramos con el apoyo de Radio ESME, con los compañeros que trabajan ahí. De nueva cuenta con ustedes, como todos los lunes, y en esta ocasión según yo, era suficiente la manera como de la propia revista Lux teníamos el manejo de la información y la idea clara de lo que Juan José Rivera Rojas significaba para el sindicato. Era un reflejo claro de cómo Lux mostraba una presencia inusual. eh, Era la vanguardia del movimiento obrero, el mejor líder. E incluso me llamaba mucho la atención que dijera, era un varonil y elegante líder. Por supuesto, de vanguardia. Nunca se duda cuando uno revisa la revista Lux de 1950, nunca puede quedarte en duda quién es el secretario general. Y el señalamiento de que antes de que fuera el secretario general ponían la palabra el senador. Y en ese sentido precede al nombre el PRI, porque en 1950 senador, diputado o incluso gente de gobierno estaba gracias al PRI. Las elecciones, como sabemos, las ganaba de todas el Partido Revolucionario Institucional. Tenía poco de habérsele cambiado el nombre eh, por apoyo, decisión o impulso del presidente Miguel Alemán. Si años antes se había ganado o no, desde la instauración del nombre y figura, el PRI ganaba de todas. Bueno, el punto es que es una historia que surge a partir de esa lectura. Y lo que quiero relatar ahora, lo dije al final de la añoranza pasada, que han surgido recientemente historiadores del ESME, que la primera característica que tienen es que no nos muestran eh, la fidelidad o el respaldo de la información que platican, que cuentan. Simplemente son ellos y esa es la verdad. Y he de decirles que, por desgracia, muchas historias, incluso académicas, por muy estructuradas que estén y planeadas, no necesariamente lo son. Por ejemplo, uno de estos historiadores fue a España. Bueno, el sindicato le pagó para que fuera a no sé, ese ahí sí desconozco a dónde, a investigar cuestiones sobre el mural
de la burguesía. O sea, uno de los ayudantes o colaboradores principales de Siqueiros, Renaud, era un español y se fue allá a investigar. No sé cuánto tiempo fue, pero le pagaron todo. De regreso a mi, no tiene por qué yo saberlo, por qué entregarme el informe, pero nunca supe cuál fue el informe, el reporte, lo que entregó de este beca o estos viáticos, seguramente se le llamaron viáticos, cuánto le dieron, qué uso de ellos. Lo elemental es que llegara y entregara un informe de eso. Últimamente anda repartiendo, más bien vendiendo un libro. Y él está contando la historia del ESME sin decir exactamente de dónde proviene su información. Uno de estos datos, eh, que también vi por casualidad, es que encontró, como es muy buen investigador, encontró un escrito del secretario de Velasco y lo entrevistan y entonces platica del famoso artículo que escribe sobre cómo deben de ser los militantes, la conducta, la política que un electricista debe de tener para ser un buen electricista. Y lo presenta, lo lee a cámara y nunca dice de dónde lo obtuvo, cómo es que lo descubrió, o maravilla de la investigación. Y sin embargo, lo obtiene porque es un artículo que se publicó en el primer periódico del sindicato Rojo y Negro, que de ahí sí les diría de casualidad descubrí y logré que se publicara un pequeño libro con todos los artículos que contenían los 4 únicos números del periódico Rojo y Negro que encontramos. Un buen día estaban desalojando un cuarto bodega. Por cierto, en el primer descanso de la escalera del Antonio Caso 45, yo llegaba y veo que empiezan a sacar cosas y en realidad lo que estaban sacando de ese cuarto, diría yo, subiendo a la derecha, en ese primer descanso, revistas, un montón de revistas Lux, que entonces entiende uno, era una bodega de revistas y lo ocuparon después de oficina, ya que sacaron todo el mundo sabe qué oficina estaba ahí. El punto es, me, yo en ese momento de prisa, de urgencia, eh, solo me alarmé de que estuvieran tirando revistas, tantas cosas que luego suceden que no puede uno evitar o no da tiempo de evitar. Y en fin, no pude evitar que siguieran tirando, pero les pedí el favor de que me dejaran ver los paquetes, porque estaban sueltos los números. Bueno, eran tomos, volúmenes bien pastados. Y les pedí el favor de que me dejaran revisar y si algún volumen me lo podían obsequiar, porque ya que los iban a tirar, me dijeron que sí. Lo que pensé en ese momento es que encontrarme una colección completa de 1935 y 1936. Y entonces fueron sacando, y de repente uno de los compañeros saca su montón de libros y veo un volumen raro
lo reviso y justo era ahí mismo, encuadernado, todo junto, los, unos periódicos de la huelga de 1916, muy bien doblados, acomodados con la encuadernación, un- unos números completos de rojo y negro y los números completos de la revista Electrounión. Es decir, era un tomo muy valioso. Nadie conocíamos Electrounión y por supuesto menos conocíamos el periódico Rojo y Negro. Entonces lo salvé de ahí, me lo quedé y varios años, en un momento dado logré convencer a un secretario del comité que era que esos dos, bueno, que el Rojo y Negro era un documento súper valioso y que sí era muy importante volverlo a reproducir. Para ese momento yo ya había capturado, como se dice ahora, todos los artículos, anuncios y demás de Rojo y Negro y sí los convencí y se sacó un tiraje creo que de 20.000 números de Rojo y Negro. Al poco tiempo se volvió a imprimir. Primero fue una portada, luego otra. La primera portada, como es un documento de 1915, se sacó con una fotografía de las obras de Necaxa y el segundo volumen o cantidades de rojo y negro trae en la portada a Ernesto Velasco saliendo de la cárcel. Bueno, estos artículos, incluyendo el de Ernesto Velasco, con perdón de la modestia, se conocen primero, diría yo, gracias a una tontería, que ordenaron vaciar esa bodega tirando a la basura todos esos números. Ya no voy a opinar más, debió haber sido diferente, debía encontrarse una bodega, pudieron haberse repartido, pudieron confrontarse con lo que había en la biblioteca, bueno, muchas cosas. No pasó, pero gracias a eso y a la circunstancia de que yo llegaba cuando lo estaban haciendo y a la idea inmediata de rescatar algo. Bueno, este compañero seguro tiene uno de los tomos. Les digo que primero se sacó una edición con una fotografía y después otra edición más. No sé si fue mayor. Si la primera fue de 20.000, quizá la segunda haya sido de 40.000, pero Rojo y Negro se dio a conocer. Espero que en la biblioteca, por ejemplo, haya unos 10 tomos para que cualquiera pueda ir a la biblioteca y consultar. El punto es este historiador que tuvo su viaje de investigador a España, del cual no sabemos nada, o es probable que hoy esté vendiendo lo que ya se le pagó, ¿no? Bueno, leyó diciendo su gran investigación, que nunca dice dónde, nunca dice cómo, basada en que aparece en rojo y negro ese artículo de Ernesto Velasco. Bueno, hay varios historiadores o científicos sociales, antropólogos, antropólogas, que hacen su trabajo y de manera inicial o en apariencia son excelentes trabajos. Y necesitaríamos revisar estos trabajos para que sepamos realmente cómo son. Ah, a veces los leemos y dicen, qué maravilla de investigación, pero necesitamos una revisión con calma y ubicar efectivamente de dónde, cómo sacan la información y sacan los datos. Hay algunos que
comentan y dicen y no sabe uno de dónde sacan el resumen, la información. El punto es el siguiente. Hoy vamos a revisar un trabajo, una tesis de maestría en antropología sobre la huelga de 1950, porque descubrí con una lectura, pues yo no diría no tan profunda, pero sí detenida, que te muestra que las cosas no son como las relata así. Lo cual significa que incluso algunos trabajos académicos eh, tienen sus riesgos de falsedad. No solo plagian, diría yo, porque se hizo famosa la discusión del plagio con una ministra, que seguramente el análisis principal que debemos hacer hoy del plagio con esta ministra, lo primero que deberíamos de hacer es, esta es una discusión política y en ese sentido es otro asunto. Ninguno de los que se mencionen 20 años después con este tema, incluso el rector y las medidas que haya tomado, pueden ser serias. Es un asunto político en que todo mundo se quiere meter, enfrascarse y defender. Primero les diría, revisen tesis de derecho y en términos generales se parecen todas. Hay una enseñanza de cómo hacer tesis en derecho que sobre todo van apegadas a asuntos jurídicos que ya han sido revisados y que tienen, como dicen luego, jurisprudencia. Y lo que es la jurisprudencia es que la copian y luego dan por sentado, porque dicen ya es jurisprudencia, que eso es verdad y punto. Y es verdad. Entonces hay tesis que la guía elemental para realizarlas es la copia. No es plagio, así lo hacen. Pero bueno, esta tesis, que curiosamente trata de el asunto que acabamos de platicar, de la huelga de 1950, es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, División de Posgrado, Posgrado en Historia y Etnohistoria. La huelga de 1950, como pueden ver, los trabajadores electricistas de la Compañía Mexicana de Fuerza Motriz y subsidiarias. Tesis que para optar el título de maestro en Historia y en Historia presenta Rubén Eduardo López. Tesis del 2010, justo a un año del golpe burgués contra Compañía de Luz. Entonces es reciente en este sentido y es una buena tesis. Miren, una bella fotografía de la planta de Necaxa. En el fondo, en el centro, se ve la casa de máquinas y el índice, pues uno lo ve y está perfecto, ¿no? Dice introducción de la página 15 a la 21, el sindicalismo mexicano en el siglo XX y los contenidos de la huelga. El 2, el Sindicato Mexicano de Electricistas entre el cardenismo y el alemanismo. Y viene quiénes son la compañía y el SME. El SME y los contratos colectivos de trabajo, 1926-1942. Yo he insistido y les he mostrado en pantalla que se llamaban memoriales y en todo caso fueron convenios. En 26 no pudo haber. Y parte este trabajo del convenio de 1926 y yo les he mostrado convenios y memoriales desde el primer mes de existencia del ESME. El sindicato y el pacto de unidad del 42 al 45, el sindicato en el alemanismo del 46 al 52 y la tesis Corona
con la huelga del 48. Capítulo 2, los dimes y diretes entre el ESME y la compañía por los incrementos de tarifas en 49. El capítulo 2. Incluso dice revisión del contrato colectivo en 49. Escasez de agua, el empréstito de la industria, revisión del contrato y un nuevo conflicto. Ve uno el índice y por supuesto denota que es un trabajo con orden. Capítulo 3, las negociaciones del contrato colectivo 1950-52. Y capítulo 4, a la huelga, la huelga electricista de 1950. La huelga, un derecho de la clase, reuniones conciliatorias, el momento de decisión, se entabla o se conjura la huelga y la huelga electricista y sus consecuencias, consideraciones finales y las fuentes. El trabajo, que lo primero que llama la atención es por qué le interesó el punto, es realizado por un eh, hijo de un trabajador electricista en Necaxa, que trabajó en Salto Grande, por cierto. Y entonces ahí deduce uno que por ejemplo, las fotografías sí dice de dónde son. Esta dice que es el acervo del ESME de la división Necaxa. Es decir, ya para 2010 todavía en Necaxa se conservan fotografías. Aquí dice lo que estábamos diciendo, es un hijo de jubilado de Luz y Fuerza del Centro y que le marcan su formación, ¿no? Y dice que cuando su papá lo llevaba al centro, a la Ciudad de México, pasaban por las oficinas de compañía y le decía, mira, hijo, allí está mamá compañía. Y cuando pasaban por Antonio Caso, te decía, hijo, allí está papá sindicato. O sea, su papá nació en Salto Grande y fue uno de los primeros trabajadores migrantes que no explica eh, este punto y dice que su papá fue hijo de uno de los primeros trabajadores migrantes que llegaron a la construcción de la planta hidroeléctrica. Y el dicho de su papá era, Necaxa, ¿dónde se embotella la luz? Bueno, entonces aquí comenta que el 16 de marzo, entre el mes de enero y 16 de marzo del año par de cada año, se daba la revisión del contrato colectivo. La vida de una familia trabajadora, por lo menos la de él, de Luz y Fuerza del Centro, se tornaba interesante. El comité del sindicato presentaba a sus agremiados el pliego petitorio que se generaría por la revisión bianual del contrato colectivo y los sindicalizados, y dice él, esmeitas, como se les llama, mantenía comunicación constante en los centros de trabajo como dentro de las reuniones sociales. El tema era el mismo, si habría huelga o no habría huelga, ¿no? Eh, También toda la familia restringía sus gastos. El día 16 dice, en la casa todos se quedaban viendo el foco de la cocina para ver si se apagaba o no se apagaba. Obviamente, pues no pueden no contradecir eso. Si la cercanía de las 12 horas se tensaban el ambiente y la preocupación. En el caso de que se entablara la luz, se apagaría el foco de la cocina. Pero si no, se acababa la conjura de huelga. Bien, yo, si su papá era trabajador, que me
permita discrepar, lo bueno, su familia, su mamá, no dudo que hayan estado viendo el foco de la cocina, pero el papá debe estar en la brigada, eh, de, en eh, en las comisiones de vigilancia, en la instalación de poner la bandera de huelga en Salto Grande, si es que trabajaba en Salto Grande. Entonces, por lo menos los papás no estarían, ningún papá, y supongo yo que menos en Necaxa, podría estar tranquilamente viendo el foco de la cocina. Pero pues cada quien vive su historia como la vive y así la cuenta. En fin, este narra un párrafo de que el 11 de octubre llegó la policía federal y que se aplicó el decreto de extinción y que todos los trabajadores se sorprendieron. Igual dice, el mismo 11 de octubre, Facebook y Twitter se saturaron de publicaciones que enaltecían o reprochaban el decreto, sino que apoyaban o apoyaban al sindicato. Desde entonces las discusiones no han cesado sobre la extinta Luz y Fuerza o el sindicato. Bueno, ahí este es el punto que le llamó la atención, que a pesar de que la Suprema Corte el 11 de octubre y hasta el día 8 de julio del 2010, cuando avaló la Corte la extinción. Y entonces, dentro de ese periodo, dice que yo quería estudiar la comunidad obrera en Necaxa, me llamó la atención la revista Lux, que era la publicación sindical de los trabajadores de la compañía mexicana Luz y Fuerza. Es curioso que no diga que es la revista del sindicato, y donde descubrió que había una gran discusión contra la compañía de luz por las aseveraciones que en 1949 y 1950 hubo. Bien, de de lo que quiero decirles es que este índice, estos apartados quedan claros, se ve una estructura sumamente adecuada, pero quiero partir para que se den cuenta de cómo es este asunto. Ay, a ver si lo puedo hacer. Creo que no me lo va a permitir. Bueno, lo voy a poner y ahorita regreso mostrándoles este asunto, por favor. Perdón, lo que quiero enseñarles es, para empezar, la conclusión de la huelga. Dice, la cláusula alusiva a los aumentos se tardaron 3 horas más y a las 2 de la mañana se lograron la firma del nuevo contrato colectivo. Y esto es lo que señaló en los medios el secretario de Trabajo, Manuel Ramírez Vázquez. Dice, es satisfactorio para el gobierno haber logrado un convenio entre la empresa y el sindicato dando fin a la huelga, evitándose mayores prejuicios. El arreglo consistió en un aumento de salarios de 15%, fíjese lo que dice, con la prórroga en su totalidad del contrato colectivo que estuvo en vigor hasta el 30 de abril próximo pasado. Este aumento de salarios se concedió bajo la condición de que no habrá ningún aumento en las tarifas eléctricas, pues deberá ser cubierto con las ganancias
excedentes que obtenga la empresa sobre lo que percibe legalmente con las tarifas actuales. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas admitió que no deben existir esas utilidades, que de no existir esas utilidades excedentes, los trabajadores se comprometen a reintegrar el aumento que se concedió, reduciendo sus salarios en la cantidad proporcional correspondiente. La nota dice 259 y acá abajo dice idem. Esta tesis completamente está basada en la revista Lux de 1950. El número 1 y el número 2, del cual yo les comenté, que están todos los desplegados que el sindicato publicó. Y extra es que fue Excelsior. Él nos corrobora que el periódico donde salieron los desplegados de la compañía de luz fue en Excelsior. Y entonces solo trabaja con esos dos asuntos, los desplegados de la compañía y los desplegados del ESME. Y insiste, después de este párrafo citado, perdón, de la revista Lux, el acuerdo al que se había llegado condicionaba al ESME a incrementar la productividad en el servicio eléctrico para mantener el incremento salarial del 15% y obligaba a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz a mantener sus tarifas vigentes, en otras palabras, las tarifas de diciembre de 1949, y no efectuar ningún ajuste a las mismas por el aumento concedido al sindicato. Al igual que la Secretaría del Trabajo, la Compañía de Luz y el ESME emitieron sus declaraciones en un ámbito de cordialidad con un arreglo justo para ambas partes. Bien, el punto es, cualquiera que lee este párrafo, dice uno, leyendo o no, y ateniéndose al asunto, es que no hubo revisión de contrato colectivo. Lo único que se revisó fue el aumento de salarios, porque dice precisamente que con una prórroga de la totalidad del contrato colectivo que estuvo en vigor hasta el 30 de abril. Es decir, el contrato colectivo de 1948 se prorrogó en su totalidad. No hubo ni una cláusula, ni una coma en la revisión de 1950. Punto. Una gran discusión. Bueno, ahorita revisamos los siguientes párrafos, y vamos a hacer un breve recorrido de esta tesis para que vean cómo está elaborada. Lo único que les adelanto es eso que ya mencioné. Está basada solo en los números 1 y 2 de 1950 de la revista Lux. Y es una tesis de maestría. Bien, vamos a hacer, les digo, un recorrido muy rápido porque encontramos varias cosas interesantes. Dice que tiene que contextualizar, como en 1950 hay una huelga o un conflicto, una revisión de contrato colectivo entre el ESME y la compañía, tiene que contextualizar, porque una es de la empresa es de 1902 y el sindicato es de 1914. Sin embargo, el capítulo se llama El ESME entre el cardenismo y el alemanismo, 37-48. Propiamente es una parte del cardenismo. Y
En el primer párrafo habla de que los procesos sociales entre el 37 y el 52 marcaron al sindicalismo, que los postulados revolucionarios de izquierda que manejó Lázaro Cárdenas impactaron. Pero con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el Pacto de Unidad por Ávila Camacho en 42, la clase trabajadora frenó todos sus impulsos. Bueno, es cierto, hay que reconocer eso. El Pacto de Unidad, cuando estalla la Guerra Mundial, va a frenar. Pero antes que eso, lo que frenó la tendencia de postulados revolucionarios justo fue que Lázaro Cárdenas, al pronunciarse por el siguiente candidato presidencial, lo hizo por Ávila Camacho. Desde ese momento se detienen todo el proyecto cardenista y efectivamente el Pacto de Unidad Nacional que convocó a Ávila Camacho va a impactar toda la decena, los 10 años, del 42 al 50, hay un pacto de unidad donde lo primero que se establece no tiene que haber huelgas. Todas las relaciones entre los empresarios, los industriales y los sindicatos tienen que ser sin conflicto. Y efectivamente, tendríamos que decir que todo el periodo sindical de Juan José Rivera Rojas va a estar marcado por eso, ¿no? Y es importante contener ese relato porque todo el mundo cumplió, los sindicatos industriales que no pertenecían a la CTM y por supuesto la CTM que se convirtió en la central sindical más poderosa del país justamente en esos años. Bien, aquí dice, ¿quiénes son la compañía de luz y fuerza motriz S.A. del sindicato? Dice, la Mexican Light and Power Company Limited se funda en 1902, es decir, a partir del 50 se van a empezar a revisar la concesión, que en toda la tesis no se habla de la concesión de la Mexican Light and Power Company que otorgó Porfirio Díaz. Y el ESME surgió en 1914, ¿no? Entonces hace una narración muy general de la compañía que en 1903 empieza a construir Necaxa y que tiene todo un sistema hidroeléctrico en esa zona, con las presas La Laguna, Los Reyes, Tezcapa, Tenango y Necaxa. A la laguna se le llama el Tejocotal y tampoco nos lo dice. Y hubiera sido interesante para este antropólogo que nos dijera cuándo se le puso el nombre del Tejocotal. La mención de esta descripción de Necaxa lo tomó de una revista, Electra, que salió en los 20 y 30, editada por la compañía de Luz y Fuerza Motriz. Un título que se llamó Bodas de Plata. Y todas las descripciones de Necaxa están basadas en este artículo. Por cierto, el único artículo que va a citar de la revista Electra, ¿no? Entonces, crece, dice, en los años 20 a Puebla, Hidalgo, México, Michoacán. En realidad, desde 1910 está Puebla, Hidalgo, Hidalgo a través de Juan Doe. Bueno, Puebla es Necaxa. Hidalgo es Juan Doe, que desde 1910 adquiere todas las propiedades de la empresa eléctrica y distribuidora de agua del estado de Hidalgo.
Ya hemos comentado acerca de esta compra de todos los bienes de la empresa hidalguense. Después, eh, insisto, todas las citas que hace aquí eh, de este crecimiento de la compañía de luz, dice que compró la Compañía Mexicana de Electricidad, esto es en la capital, que era dueña del alumbrado público, y pone SIC, no sé por qué pone SIC, y particular, la Compañía Explotadora de Fuerzas de San Ildefonso y la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica. Cuando logró la compra de todas estas empresas, se convirtió en el monopolio por excelencia. Y indica la revista Electa que la intención era llevar un cable de transmisión hasta El Oro, de Necaxa a la capital y de la capital al Oro. Se olvida que ya tiene Juan y que ya está funcionando en Juan Hidalgo, y que la línea atendida de Juan llegó hasta Pachuca. Yo siempre pensé que las líneas de transmisión de la zona minera de Pachuca venían de Necaxa, y resulta que no, que la línea de transmisión que llega hasta la capital de Hidalgo, Pachuca, viene de Juando. Bueno, entonces narra esta primera parte basándose en la revista Electra. Cita, y como diríamos ahora en estas noticias de plagio, como cita, no es plagio, pero está copiando todo este surgimiento de la empresa de la revista Electra. Y cuando habla del sindicato, dice que se formó con trabajadores de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, telefonistas de la empresa Teléfonos Ericsson y de la Mexican Telegraph and Telephone Company, y el autor que cita es Enrique de la Garza. Y todo lo que afirma de Enrique de la Garza está basado en un libro que, ay caray, aquí no aparece, así, la historia de la industria eléctrica en México, en 2 tomos, editado por la Metropolitana, por la Universidad Metropolitana. Y este surgimiento del ESME, y aquí, bueno, no vamos a hablar de Enrique de la Garza, no vamos a insistir en cómo de verdad la historia se puede construir de 1000 maneras y no se le da el detalle consecuente a las cosas. Pero eh, este libro de historia de la industria eléctrica en México fue hecho por 12 compañeros. El primer capítulo, y en lo que se basa esta tesis de maestría, lo escribí yo. Enrique de la Garza presenta la obra de varios compañeros académicos, entre ellos su persona, sin poner quién hizo cada capítulo. Los autores, y por eso él pone y otros, Enrique de la Garza y otros autores, solo aparecen en la portada. Ahí aparecemos todos los nombres. Están por nombre colocados de tal manera que se indica quién escribió cada capítulo, ¿no? Y entonces todo lo que dice esta tesis de maestría, en especial este capítulo, Víctor Sánchez es el autor de esta, pero de la manera como lo presenta Enrique de la Garza, el autor intelectual de las citas es Enrique de la Garza. Al parecer, entre los académicos nos damos demasiadas puñaladas por la espalda. Dice, por ejemplo, que la visión principal del ESME no fue la alianza con el Estado, sino la lucha por sus justos derechos sociales y salariales. Yo jamás escribí eso.
principal idea del sindicato hubiera sido aliarse al Estado. Y escribe entre comillas, mientras los tranviarios y la Casa del Obrero Mundial decidieron apoyar al carracismo, los electricistas y telefonistas del ESME dieron prioridad a la consolidación del sindicato y a la lucha por la bilateralidad. Esa es la cita que no es Enrique de la Garza, sino Víctor Sánchez. En otras palabras, la visión del ESME no era convertirse en un sindicato Estado y este antropólogo, este maestro en antropología dice, por lo menos al principio, sino en un sindicato de empresa, situación que no fue cambiada en el que fue cambiando en el periodo cardenismo y se consolidó en el camachismo. Viene otra parte que dice las costumbres libertarias de la clase obrera en México, donde la Asamblea era el único órgano de decisión y cada 3 meses se realizaban elecciones para cambiar dirigentes. En esa época no había estatutos. Un reducido cuadro de dirigentes estaban al frente de la organización. Estos provenían de la Compañía de Luz y el resto de los cuadros medios de los telefonistas. Yo no escribí eso, sino seguramente que lo corrigió de la Garza. Yo escribí al revés. Había más cuadros de la Compañía de Luz y pocos de los telefonistas. En teléfonos había un dirigente que sobresale que todo el mundo lo olvida en esta época, Luis N. Morones. Bueno, democracia de base, poca formalización, centralización y estratificación caracterizaron la estructura organizativa del ESME. Bueno, entonces, acá sí está escrito que desde el inicio se obtuvo la bilateralidad, ¿no? Y que el 8 de mayo de 1915 hubo una huelga para fortalecer al ESME. Si la acción del ESME fue la de bajar las cuchillas de transmisión eléctrica desde la planta de Necaxa, dejando 3 días sin luz a la Ciudad de México. Esto ocasionó que las industrias que ya dependían de la electricidad se pararan, así como las plantas de bombeo, tanto de agua potable como de aguas negras, y los servicios eléctricos dejaron de funcionar. Bueno, dice en esta cita, insisto, que está basada en la industria eléctrica, la historia de la industria eléctrica en México, que González Garza falló a favor del ESME y la compañía tuvo que reinstalar a los trabajadores despedidos. A los trabajadores, no a los dirigentes. Los dirigentes en toda esta época, a pesar de todo, nunca fueron despedidos. Bueno, que el éxito de la primera huelga, y hay que decir que hubo 2 huelgas en 1915, 3 huelgas en 1915, y no solamente en 1900, en octubre de 1915 y en julio de 1916. Bueno, el punto es que esta historia contada aquí está, llámale un poco cambiada, o un mucho. Por ejemplo, el ESME dejó su nombre para convertirse en Confederación Nacional de Electricistas. Hemos contado cómo el ESME fue trabajando en provincia para crear divisiones de su propio sindicato. Y efectivamente, en 1926 deja Lux de salir a nombre del ESME y se convierte en el órgano de la Confederación Nacional de Electricistas. Bien, lo que quería volver a comentar es que, como en este caso, hay cuestiones que la propia historia
que estamos platicando se puede cambiar, y en este caso, como lo hace, mal citando o modificando uno de dos, o el compañero titulado ya como maestro en antropología, o la forma escondida en que Enrique de la Garza citó a los autores de los dos tomos de la industria eléctrica en México. Bien, sigue esta historia de la huelga de 1950 contada en esta tesis de maestría. Cuando empiezan las negociaciones en las juntas conciliadoras, dice que el 10 al 12 de abril, en la mesa de negociaciones, el ESME mantiene todo lo que hemos comentado de los desplegados. Y en las juntas conciliatorias del 7 al 21 de abril se mantienen igual, pero dice aquí, se volverían más agresivas entre el 22 y el 15 de mayo. El 15 de mayo, obviamente, ya se había ampliado una prórroga a las discusiones y al contrato colectivo. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo venció el contrato colectivo, ¿no? Y aquí no resalta ese tipo de cuestiones. El 22 de abril, en el Excelsior, el ESME replica a los desplegados del día 21 de la compañía de luz. Dentro de su mensaje, que ya no dirigió a la opinión pública, es curioso, hay una definición extraña de opinión pública, o por lo menos generalizada. Si sale en el periódico, ya es opinión pública. Y no necesariamente opinión pública. Lo que menos tienen es que sea público, o sea, que sea opinión pública. Es la opinión de la compañía en el periódico y es la opinión de la compañía, no es opinión pública. Sale un desplegado del ESME y es no opinión pública. Sale un desplegado del ESME en el periódico. Pero en la introducción, nuestro autor de maestría dice que entró a la discusión la opinión pública. Habrá que decir que no porque salió en el periódico, la opinión del ESME deja de ser opinión del ESME o la opinión de la compañía deja de serlo. El 26 de marzo y el 3 de abril de 1950 se había amenazado en presentar evidencias del desabasto. El ESME siempre dijo que había falso desabasto, que abrían las compuertas y que por eso se vaciaba la presa, ¿no? Y que el 25 y 30 de abril el sindicato sacó una serie de desplegados para contradecir a la compañía. Desmentía todo lo que decía y criticaba justamente el uso manipulador de todas las plantas de Necaxa, Tepeji, Tezcapa, Nexapa. Y que también Alameda, Toluca, Juan de Mascaltepec se controlaban. Es decir, había más centrales hidroeléctricas, pero seguían la ficticia escasez de agua, mientras por formas técnicas, la apertura de las compuertas, digo yo, se vaciaban las presas. En estas páginas, las 129, 132, nos están narrando los desplegados tanto en Excelsior como en Lux. Es algo que ya les había platicado yo en las dos añoranzas anteriores. El gran debate se da a través del periódico Excelsior y con los desplegados de la compañía como del sindicato. Y como dijimos, cuando lee uno las conclusiones que salieron publicadas, hechas por el secretario de Trabajo, lo que más llama la atención
Y lo que no destaca finalmente esta tesis es que fue una revisión de contrato colectivo inexistente. O sea, se dio un gran debate, cierto, en los periódicos. En Excelsior también salieron cuestiones dedicadas a estos, pero aquí el compañero solo trabaja con la revista Lux y con el Excelsior. Por ejemplo, en esta siguiente cita dice, las compañías de luz se dedican a calumniar y a insultar al sindicato, a sus dirigentes, pero en especial a nuestro secretario general, pretendiendo, entre otras cosas, este nuevo palero que ya en otras ocasiones utilizaron las empresas para impresionar a las autoridades, a la opinión pública y a los propios trabajadores. Hay un grupo que se llamó Comité Renovador. Mira, aquí dice, a través de su nuevo palero, el llamado Comité Depurador del Sindicato Mexicano de Electricistas, y ahí en la tesis a mí me salta claramente el que algo tenemos que investigar. Hay un ataque, hemos dicho, incesante en la propia revista Luz contra Francisco Breña Vírez. Sale una carta espuria, diría yo, o plagiada. En realidad yo creo que la pudo haber escrito el propio secretario general o uno de los secretarios muy apegados de él, el del exterior, por ejemplo. Pero aquí dice, en este desplegado el ESME, que hay un nuevo palero, el llamado Comité Depurador del Sindicato, y que envía propaganda a funcionarios públicos, a partidos políticos, a representantes populares, organizaciones y barreros, y en particular a cada uno de los trabajadores electricistas. Por medio de esta costosa campaña, las empresas pretenden acabar con la resistencia del sindicato. Es decir, es muy probable que la actividad sindical de Francisco Breña Alvírez no fuera personal y que nos llama la atención que exista este llamado comité depurador y que tendríamos que volver a revisar, y yo diría desde la antropología, la existencia de algunos compañeros del ESME criticando y dándole publicidad a todas las fallas que el secretario general estaba cometiendo dentro del ESME. Pero dicen que el palero es uno, y sin embargo aquí reconocen que hay un comité depurador. Entonces, dice, el ESME presentaba los grupos de choque que estaban al servicio de la compañía y que ésta utilizaba para poner a la sociedad en contra del sindicato. La presencia de grupos que actualmente denominamos como rompehuelgas ha sido evidente en diversos momentos históricos. En realidad, toda la vida los rompehuelgas han sido rompehuelgas y las corrientes democráticas, como puede ser este grupo depurador, han sido corrientes democráticas. Pues bien, ¿cuál es la falla fundamental de esta tesis? Ya lo he dicho y lo insisto. Solo trabajó 2 números de la revista Lux. Solamente. Historias así contadas falsean la realidad. Lo curioso o lo grave es que este tipo de tesis son avaladas por 5 asesores de la tesis y que es evidente que solo está trabajando con revista Lux y no hay más. Siendo antropólogo, debió justamente para 1900
para el 2010 que hace la tesis, 2009 es probable que todavía hubiera jubilados, seguramente había jubilados que hayan estado en 1950, jubilados que puedan tener la mente fresca y pudo haber hecho entrevistas. La adoración por Rivera Rojas efectivamente siempre fue muy grande, siempre existió. Yo no sé si solo fue por la cláusula del ahorro, que por cierto, cuando revisé el contrato colectivo de 1948, no aparece la cláusula del ahorro. No sé por qué. Cuando revisé la revista de 1948, donde va narrando la revisión del contrato, no aparece la discusión de la cláusula del ahorro. Pero aquí es, si te basas en un solo documento para hacer una historia, resulta incompleta. Hay otro ejemplo que ya mencioné una vez. Eh, en los años 80 se convocaba a congresos de historia regional. A la de Puebla acudí yo y justamente antes de mi ponencia se presentó un compañero donde muestra la grave crisis del ESME provocada por la compañía de luz para expulsar a un dirigente Rivera Rojas. Es decir, trata este tema. Se basa solo en una revista del Partido Popular Socialista. Vicente Lombardo Toledano es notable que ahí está en contra, bueno, que está a favor del ESME y de su dirigente Juan José Rivera Rojas. La ponencia del compañero dice que Breñalvírez jugó un papel divisor, crítico, como en este caso se menciona en la revista Lux. Ratifica que el conflicto interno lo provoca Breñalvírez, como lo señala Juan José. Y aquí, como vemos, en las editoriales que yo les presenté, atacas al secretario general, te enjuician y te expulsan, que fue lo que le hicieron a Breñalvírez. Igual acá la carta espuria, bueno, la carta real que hacen en contra de Greña, porque así le ponen, el Greñas, dice que qué bueno que ya fue expulsado por del ESME y que como entró de empleado de confianza se convirtió en títere de las compañías. Y vemos en dos menciones que así califican a Francisco Breñalvírez. El punto es, y con esto acabamos, una tesis de maestría escrita basada solamente en 2 números de la revista Lux no es un buen trabajo académico, no es un buen trabajo de investigación, le falta más información, más entrevistas, le falta consultar, por ejemplo, las actas de asambleas de 1950. Próximamente les diré cómo fue tratado este conflicto de 1950 a través de las asambleas, donde el dominio del senador Juan José Rivera Rojas era claro, fuerte y sólido. Y tendré que volver a leer algunas de las actas para ver en qué momento aparece un comité depurador. En 1952 es evidente el comité depurador, el comité de Verónica, que van a lograr desterrar al senador y vanguardista Juan José Rivera Rojas. En fin, hay historiadores por estas fechas, bueno, personajes que se están dedicando a la historia sin primero darnos una respuesta clara de en qué están basando sus aseveraciones, sus propósitos, o historiadores que se van con todos los viáticos pagados sin dar cuenta de los resultados, o
usufructúan de manera particular lo que el ESME o las cuotas de los trabajadores dieron por ellos. Esta tesis de maestría ya es un antropólogo titulado como maestro, ya fue titulado como licenciado en antropología y ahora, desde 2010, es maestro en antropología. Y sus profesores y sus asesores no vieron malo que hiciera una tesis con 2 números de la revista Lux. Me asombra. Y veremos después. Tengo una colección de muchas tesis sobre el ESME. Yo no sé si aburriría hacer añoranzas, unas 5, sobre la tesis que conozco de la compañía o del Sindicato Mexicano de Electricistas. Perdón, ya me dediqué mucho tiempo a la huelga de 1950, donde se declara que no hubo revisión del contrato colectivo del 48. Se prorrogó. Y el contrato siguiente, el de 1950 al 52, también se prorrogó. Al parecer, las últimas revisiones, las 3 últimas revisiones de contrato colectivo del senador Rivera Rojas, se prorrogaron, no hubo revisión. Y esto está claro en el final que cita el propio antropólogo maestro. Y no se da cuenta. Increíble. Bueno, perdón, nos vemos hasta el próximo lunes con otra añoranza de electricistas. Va a haber una sorpresa interesante. Bueno, en la perspectiva que les estamos tratando aquí, una grata sorpresa en la próxima añoranza de electricistas. Ya saben, ahora tomen su chocolatote con hielo, porque hace calor. Hasta la próxima añoranza de electricistas.